Hola, mi nombre es Santiago Ceballos. El día de hoy estoy aquí para hacer el análisis de las lecturas acerca de la evolución de las organizaciones. Quiero empezar con una frase de Peter Drucker, un gran administrativo que nos decía: lo único que sabemos del futuro es que no va a ser igual que el pasado. Pero haciendo una consideración, un punto personal, creo que debemos conocer el pasado para saber los cimientos o sobre qué se va a cimentar el futuro. Entonces, empecemos. El primer tipo de organización, quizás el primer tipo constituido que conocemos, fueron las familias, en la época primitiva, que eran pequeños grupos de 3 o 4 personas, cuyo objetivo era la supervivencia, en tiempos donde todo era muy difícil, la comida era escasa, los riesgos eran varios. Después de eso evolucionamos, subimos un escalón. Es bueno aclarar este punto: el humano no evoluciona constantemente, da saltos repentinos. Entonces vamos a hablar en cuestión de saltos. El hombre primitivo da un salto en donde se constituyen más organizaciones, más y más familias, lo que empezamos a conocer como pueblos, ciudades, y entonces los dirigentes empezaron a ser fuertes y rígidos. En este punto vemos dos características primordiales en las organizaciones. Uno, la autoridad de mando, empezó a ser lineal, y segundo, la división del trabajo. Otro punto que cabe aclarar es, por ejemplo, que empezó a haber recompensas. Si tú hacías un trabajo, el jefe disponía cuánto tenías que ganar por ese trabajo. ¿Listo? Dimos otro salto repentino, evolucionamos a los comienzos de la agricultura, pongámoslo. Y quizás en un poco más un término feudal, en una época feudal, perdón. Hablemos de ejércitos, de iglesias, en donde encontramos nuestro segundo tipo de organización, la AMBA. Esta organización es bastante curiosa, es totalmente rígida, los procesos son estandarizados. En el caso de la agricultura, por ejemplo, la misma parcela que planto hoy, con la misma cantidad, con los mismos procesos, es exactamente igual a lo que voy a hacer el año siguiente. En el caso de los ejércitos, hay una estructura lineal: un comandante, un capitán, un subcapitán, un subteniente, y así sucesivamente. Esta organización nos dice que cualquiera de ellos puede llegar a ese cargo, puede ir ascendiendo. Por ejemplo, en el caso de la iglesia, usualmente los obispos o los arzobispos son gentes que vienen de cuna muy alta. Pero aquí viene el segundo paso de evolución. Nos dimos cuenta que no necesariamente teníamos que nacer en cuna de oro para llegar a hacer grandes cosas, que el intelecto valía, y allí se le empezó a dar un enfoque humanístico a la organización. Por ejemplo, el Papa Francisco, una persona de Latinoamérica, de la TAM, con pobreza, era un padre, un sacerdote común y corriente en una iglesia, llegó a ser el máximo exponente de la iglesia. Y aquí es donde viene nuestra segunda evolución, nuestro tercer salto, la organización naranja. ¿Qué pasa con esta organización? Aquí vemos la meritocracia, que es simplemente lo que corresponde por los méritos que yo hago. ¿Cómo voy creciendo exponencialmente dentro de una organización frente a los demás? Soy brillante, ¿por qué lo hago? Y viene otro punto, la innovación. Conforme el hombre piensa, innova constantemente. Es un supuesto bastante claro y bastante conciso. Pero el mundo de hoy, con las facilidades, nos ha exhortado a no pensar. Entonces no estamos innovando. Pero aquellos quienes se permiten el pensamiento innovan constantemente. Después encontramos otro salto, dándole un enfoque más familiar a las cosas. La organización verde. Este tipo de organización dice que, bueno, no es necesario que solo una persona tenga el reconocimiento, que una persona solo tenga el mando, sino que podemos ser todos. Todos podemos ser jefes. En este punto se invierte el modelo piramidal, ya no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces el CEO de una compañía está abajo y los empleados están arriba, son los que dan las órdenes, o bueno, se les da un poco de autoridad. Ha habido problemas en este tipo de organización, principalmente porque a los CEO no les gusta ceder el mando. Esencialmente, cuando ellos tienen que presentar soluciones, tienen que dar números, el
cuello de ellos es el que pende, no el de los empleados. Entonces, ¿cómo cederle poder a alguien que no tiene una relación directa con lo que se me está pidiendo? Ese ha sido uno de los principales problemas que ha tenido este tipo de organización. Ahora, quiero traer alusión a algo del budaísmo para hablar de nuestro siguiente paso. El paso del samsara al nirvana, o del nirvana al samsara. Dejar el ego, dejar las posiciones terrenales atrás para crear un nuevo tipo de organización. Quizás no ese es el enfoque dado, es el enfoque que yo quiero dar para explicar mejor. Este enfoque ya va más allá del humano, empieza algo en lo espiritual, ¿ok? Nos habla de una proyección que va más allá hacia la autorrealización de cada persona, que la organización tiene que ser un medio y no un fin. Y bueno, este fue el pequeño paso que dimos por la historia y por la evolución de las organizaciones. Claro está que hay muchos otros factores que afectan. Ya sabemos que fuera de nuestras organizaciones tenemos un macroambiente, por ejemplo, nuestro medio ambiente, la naturaleza y cosas que se han visto afectadas constantemente por el paso de las organizaciones. Pasamos de ser máquinas a ser humanos, a ser almas. Pasamos de ser animales a ser realmente seres pensantes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Con la implementación de las IoT, con el IE, Internet of Things, con la inteligencia artificial, nos están planteando un mundo de constantes soluciones. Pero aquí está mi pregunta, ¿necesitamos un mundo de soluciones o un mundo de seres pensantes para crear nuevas innovaciones?